En los primeros días del mes de julio, todos nosotros nos sorprendíamos ante la noticia de los medios de comunicación. Se había descubierto la partícula de Dios o el bosón de Higgs, aquella partícula que se convertiría en el origen del universo. Pues bien, hoy en Rojo y Negro queremos ofrecerles este espacio de conversación, de debate, de discusión. ¿Qué tanto tiene que decirle la ciencia a la teología y qué tanto tiene que decirle la teología a la ciencia? ¿Acaso los grandes descubrimientos de la ciencia tendrían que llevar al traste a que algunos dijésemos, bueno, y es que si ya está descubierto el origen, ¿dónde queda Dios? Pues no, ahí está Dios y ahí siempre estará la figura de lo divino para recordarnos que en el origen de todo hay cabida absolutamente para todos. Dios que no se puede llevar a un laboratorio, los sentimientos que no tienen que pasar por tubos de ensayo, pero fundamentalmente la gran apuesta que le han hecho los científicos allí en Ginebra para este descubrimiento o esta posibilidad de descubrimiento que dará origen a muchos otros. Los invitamos para que contextualicemos un poco este bosón de Higgs y sobre todo, qué opiniones hay en los ciudadanos sobre lo que este descubrimiento puede tener y sus implicaciones. Los invitamos a que presenciemos juntos las opiniones de los ciudadanos sobre el descubrimiento de la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Científicos de organizaciones como el Laboratorio de Investigación Nuclear Europeo dedican sus mayores esfuerzos haciendo experimentos, comparaciones con teorías previas y trabajando con aceleradores de partículas para explicar cómo funcionan estas y cómo las fuerzas interactúan en el universo. ¿Qué mantiene unida la materia? ¿Qué hace que un elemento tenga masa? Son unos sitios en donde vos haces que un montón de partículas, particularmente en estos casos, estamos hablando de hadrones, que son un tipo de partículas constituidas por quarks, puedan colisionar entre ellas. Un túnel en donde yo tengo en los dos sentidos estas partículas fluyendo. Ahora, después de cierto tiempo en circulación, ellas van a tener la probabilidad de que se encuentren unas con otras. Entonces, durante la colisión, la energía liberada también se puede transformar en partículas y es allí en esas nuevas partículas que surgen por esa liberación de energía donde se pueden hacer rastreos de partículas nuevas, tal como lo que esperábamos con el bosón de Higgs. Después sigue una etapa de sensado en donde se está pendiente de cuáles son los niveles de energía radiada que salen en forma de fotones. Los fotones son las partículas en las cuales nosotros podemos encontrar luz. En este caso, el reporte que nos dio el CERN fue el del hallazgo de una partícula denominada bosón, que son las partículas mediadoras de interacciones, y sabemos que es un bosón porque el tipo de desintegración que se daba, o de la observación en los sensores, eran de pares de fotones. Esos pares de fotones son característicos de los bosones. Peter Higgs afirmó junto a otros colegas que cada átomo en el universo está rodeado por un campo formado por una unidad fundamental, con la cual interactúan y adquieren masa otros elementos. Esta partícula es conocida científicamente como el bosón de Higgs, en honor al físico inglés. ¿Qué sabe usted sobre el bosón de Higgs? Es la partícula que generó prácticamente todo el universo. En realidad, pues para estar estudiando ingeniería, pues no conozco mucho, pero lo que hemos oído hablar es que pues es la partícula más pequeña que se ha encontrado, es más pequeña que el electrón, mucho más pequeña que el quartz. Solamente lo que ha salido en los medios de comunicación, nada más. Es un físico teórico. La teoría más famosa de él consiste en su asunto de partículas, que quiere dar una explicación a una partícula que esté presente en dos lugares al mismo tiempo. Para demostrar esto se necesita que la partícula sea más veloz que la velocidad de la luz. La idea es tratar de recrear la situación o el momento antes, o precisamente en el momento en que se da lo que se conoce como el Big Bang o la gran explosión. Pues yo creo que es cuando dos cargas de la misma carga se por ejemplo, positiva y positiva, entonces por ejemplo se repela porque no pueden ser de la misma carga. Eso es lo que yo pienso y creo, pues estoy segura, no sé.
dicen que encontraron la partícula de Dios, pero no saben todavía. Es una partícula que no tiene ni peso, masa, no tiene volumen, y por eso dicen que es la partícula de Dios. Y supuestamente de ahí arrancó el universo. Este es un tema que genera gran expectativa en estudiosos y aficionados a la física y la astronomía. Adicionalmente, defensores de creencias religiosas en el mundo esperan los resultados que podrían ser interpretados a la luz de informaciones que serían controversiales. Y es que esas opiniones de la gente, del ciudadano común, sobre lo que puede significar la relación teología-ciencia a partir de ese descubrimiento del 4 de julio de lo que mal llamaron partícula de Dios, y aquí tendremos la oportunidad de conversar sobre eso, nos lleva a presentar como propuesta un programa de este tipo. Y precisamente para hacerlo nos acompañan como invitados en este hermoso lugar, el planetario de la ciudad de Medellín, Jesús Emilio Ramírez. Nos acompaña Jorge Iván Zuluaga, quien es astrofísico y creador y coordinador del programa del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña el padre Hernán Darío Cardona, doctor en teología bíblica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Jorge Iván, empecemos ilustrando un poco. Hablar del bosón de Higgs. ¿Será que después de esos 13.700 millones de años del Big Bang, ahora se ha logrado descubrir esa partícula que cree realmente el origen del universo? Bueno, sí, el descubrimiento es sin lugar a dudas significativo. Es curioso porque se habla de la relación que tiene con el origen del cosmos, pero en realidad ella es una participante más, digamos, de la evolución que ha tenido el universo desde que se formó hasta el presente. No es ni la causante ni la, digamos, ni la determinante de esa evolución, ha participado de ella, pero está ahí y juega un papel fundamental, como seguramente vamos a conversar, digamos, en este rato. Para irnos adentrando en el tema, padre Hernán, uno podría pensar que hay una relación entre la fe y la ciencia, o la fe debería ocuparse de los asuntos divinos y la ciencia de los orígenes del mismo, así sin más. De entrada, pues son ámbitos diferentes, pero sí tienen relación. Por ejemplo, el hecho de buscar la verdad, de encontrarse en el ser humano, en la mejora de la creación y del universo, ahí habría relación. Pero son ámbitos distintos. La ciencia más bien se pregunta por el cómo han surgido todos estos fenómenos, cómo ha aparecido la vida, cómo son las relaciones, mientras que el ámbito de la fe, la religión o la teología pregunta más por el sentido, el significado, el porqué y el para qué de esta situación. Jorge Iván, indiscutiblemente esto parece ser un asunto más semántico que cualquier otra cosa sobre la partícula de Dios. Eso que al final se decide por parte del editor suprimir la palabra maldita, o sea, partícula maldita por todo aquello, y queda el libro de la partícula de Dios. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Empecemos por ahí. Si el universo es la respuesta a tantas cosas, ¿dónde estaría el origen de las grandes preguntas que nos hacemos científicamente hablando? Bueno, yo creo que, digamos, efectivamente, como dice el padre Hernán, la naturaleza y el universo, digamos, ha respondido a un proceso natural que los científicos tratamos de develar, proceso, digamos, de cómo se han acaecido los eventos a lo largo de la historia desde el Big Bang. Digamos, apuntándole a lo que estás diciendo de por qué recibió este nombre, yo de todas maneras me parece que hay una analogía muy interesante y muy bonita entre lo que es el bosón de Higgs para la ciencia y para la física, y lo que puede ser Dios en la cultura, ¿cierto? Y ese lugar, digamos, que ocupa central en muchas maneras, en la manera de ver el mundo. Para los físicos, el bosón de Higgs ocupa un lugar central en la manera en la que entienden y conocen y describen el mundo, y de la misma manera Dios en la cultura pues ocupa un lugar central para responder preguntas muy profundas que el hombre se hace sobre la razón de ese mundo. Entonces hay una comparación bonita entre las dos cosas. Yo creo que ese fue el juego al que le apuntó el editor, por ejemplo. Padre Hernán, es obvio que la Biblia de alguna manera no nos dice cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. Claro. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿qué podemos decir de esa relación origen del universo desde lo divino?
Para el origen del universo en la Sagrada Escritura y de manera especial en el libro del Génesis, lo que se está diciendo es que cuando este mundo, esta historia, este universo comienza con un sentido y que está acompañado, que el ser humano no cae y la creación no cae en un caos y en un sinsentido, sino que hay una propuesta de decir hacia dónde va. Ya en la parte bíblica hay una insistencia en mostrar que el acompañamiento del ser humano se realiza en la historia, en los acontecimientos de la historia. Entonces, desde la fe es muy importante ampliar la comprensión de esa relación. Entonces ahí es donde la ciencia para nosotros es muy importante, porque de pronto desde el punto de vista religioso Dios se da como un supuesto, pero ampliar esa comprensión, captar la lógica como interviene en la historia con el ser humano, qué espera de él y qué espera de la sociedad, para nosotros eso es fundamental y la ciencia allí tiene mucho que aportarnos. Precisamente sobre lo que está diciendo el padre Hernán Jorge Iván, supóngase que está en una clase usted de física con sus estudiantes y les quiere contar, miren, acaba de haber un gran descubrimiento, aquello que ya en los años 30 se habló fundamentalmente como el modelo estándar del universo en 1932, y sobre esas partículas que podrían conformar el creer que ahora posiblemente estemos a la puerta de una partícula que logra que las masas puedan concentrarse en términos de materia, ¿qué podríamos decir? Bueno, digamos que la búsqueda de la física ha sido desde el principio, digamos, de ese esfuerzo que empezó en Grecia, encontrar la manera más económica, la manera más simple de explicar el mundo. Hay un supuesto de fondo en la física y es la idea de que a toda la inmensa diversidad que observamos en el mundo hay pocos elementos comunes. Ahí es donde surge el modelo estándar, que es esencialmente una construcción del siglo XX, que se deriva de la teoría cuántica, de la relatividad, y que tiene como resultado más interesante el mostrarle a todos que el mundo se reduce esencialmente o está compuesto. Creo que la palabra reduce es una palabra fuerte, más bien digamos el mundo está compuesto de un número pequeño, una decena de partículas elementales, y que todo lo que vemos en el universo emerge de la interacción de todas esas partículas elementales. Las interacciones tampoco son muchas, es decir, si bien en el mundo cotidiano nosotros vemos que hay muchas maneras en las que nos relacionamos con las cosas, a través del contacto físico, a través del sonido, a través de la luz, etc. La física reconoce que solamente hay 4 maneras de relacionarse a nivel fundamental. Entonces la descripción de cuántas partículas hay y de cómo se relacionan esencialmente es el proyecto de la física. Yo utilizo mucho una analogía con mis estudiantes y la idea de que desde el punto de vista de la física el universo es una especie de juego de Lego, en el que las cosas de una diversidad fantástica y maravillosa que observamos se construyen a partir de la suma de muy pocas piezas. Quiero insistir finalmente en que no creemos que todo se reduzca a las partículas ni a las interacciones, sino que hay una complejidad implícita entre las relaciones y que el todo que resulta de ello, yo mismo no puedo ser considerado solamente la suma de electrones o de una actividad neuronal. Yo soy, digamos, un producto, digamos, complejo de la interacción de todas estas partículas, pero soy algo más que esas partículas. Ser mucho más que una partícula, concebirnos en la complejidad de este pequeño mundo que es cada ser humano, pero sobre todo, ¿qué nos tienen que decir los científicos sobre el alcance de este descubrimiento? La nota que les invitamos a presenciar en este momento. El modelo estándar de partículas afirma que el bosón de Higgs da masa a otras partículas. Entre ellas, unas de las más conocidas son los electrones. Esta cualidad lo convierte en la unidad fundamental del universo, que permite la existencia e interacción de todas las demás. Consigo ese modelo estándar como hacer el equivalente a tener una tabla periódica de elementos, solo que para las partículas. Y cuando se intentó hacer este esquema, que incluso es más bien de características geométricas, empezaron a aparecer cosas como, bueno, una cierta relación entre las partículas que conocíamos, pero habían algunos espacios en esas geometrías que se encontraban. El bosón de Higgs, dentro del contexto de lo que entendemos hoy, producto de los experimentos que hacemos con los aceleradores de partículas, nos permite entender
verdaderamente qué es lo que al final de cuentas le da origen a todo lo que existe. Si tenemos un constituyente más fundamental, que sea más masivo que todos los que ya existen, como los quarks, por ejemplo, y que al mismo tiempo tenga otros atributos que los físicos llaman números cuánticos. Cuando se le dan todos estos elementos a esa nueva estructura, pensamos entonces en la peculiaridad del famoso bosón de Higgs. Esa partícula sería el mediador, el agente que le da existencia a todo lo que existe, que esos neutrones o esos protones necesitan de elementos más fundamentales, y esos elementos más fundamentales son los quarks. Entonces, esa familia de quarks, que se diferencian unos de otros en su masa y en su carga eléctrica, constituyen el arcabouzo fundamental del mundo de la física de partículas. Con esos entes, quarks, leptones, y los que hacen la mediación entre esas partículas, que se llaman bosones, son el número o el conjunto de partículas que nos permiten entender todo lo que de ahí en adelante existe en el mundo natural. Recordemos, nosotros estamos hechos de moléculas. Estas están constituidas por átomos. El átomo está conformado por electrones, neutrones y protones. Al hacer chocar los protones, vemos que tienen pequeñas estructuras llamadas quarks. Todas estas partículas interactúan en un campo formado por bosones que son mediadores. Ya salieron publicados los artículos del CMS y del Atlas acerca de su hallazgo, y particularmente uno de esos módulos afirmó que la significancia estadística del experimento, o sea, la seguridad que tienen sobre el dato que dieron, aumentó. Que nos encontremos es ante algo que realmente no sea el bosón de Higgs, igual no sería del todo extraño. Actualmente ya se conciben múltiples modelos que pueden explicar la dotación de masa de las partículas, y en donde partículas como el Higgs pueden existir hasta 5 de este tipo. Investigar acerca de la composición de las partículas es importante porque finalmente sabremos con mayor exactitud y profundidad de qué está hecho todo lo que existe en el universo, ofreciendo avances que pueden influir en la vida y nuestra visión espacial a gran escala. Continuamos en Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, tratando de generar opinión sobre el país y la ciudad en un tema tan particular como este, y es precisamente la partícula Dios, aquello que genera el origen, si ese descubrimiento realmente puede darnos luces sobre el origen del universo. Desde acá, desde el planetario de la ciudad de Medellín, esa relación entre teología y ciencia. Padre Hernán, uno podría pensar que la ciencia podría explicarse desde la teología en algún momento, podría encontrar un punto de contacto fundamental. Desde la teología y sobre todo desde la Sagrada Escritura, el dato de Dios es un dato de entrada. O sea, si hay creación y hay ser humano, esto fue recibido, esto fue dado, esto fue donado, de manera que de entrada se da el dato de la existencia de Dios. Y desde esa relación ser humano y creación y divinidad, pues se entiende la historia y aprendemos una serie de criterios y valores para afrontar la existencia. Sin embargo, la importancia de la ciencia es esta. La verdad y la revelación en la teología y en la Sagrada Escritura son un proceso. Vamos avanzando, vamos actualizando muchos criterios y descubrimientos en nuestro propio mundo. Entonces, para la teología y para la Biblia, la ciencia es fundamental porque amplía el campo de comprensión, nos ayuda a entender muchas situaciones particulares, en este caso el origen, la manera de las relaciones, como decían ahora, entre las distintas partículas, ese modelo estándar, ese comienzo del universo, que es fundamental para nosotros. Pero que la ciencia pueda decir de pronto, así es la existencia de Dios, así comienza Dios, pues desde el punto de vista de la teología y de la Biblia tal vez eso no sería posible, pero la ampliación y la comprensión sí, para eso es valiosa, y por eso la teología está abierta a dialogar permanentemente con la ciencia. Se sienten amigas, se sienten cercanas, y yo creo que en algún momento pueden ser hermanas, sobre todo, como lo dijimos al inicio del programa, buscando el beneficio del ser humano, de la sociedad, el desarrollo integral de las personas, de las sociedades, de los grupos humanos. En eso es fundamental. Iván, a veces da la impresión que
Ciencia, ocúpese de los datos del universo. Teología, ocúpese de Dios y de sus asuntos. ¿Qué puntos de encuentro podemos encontrar entre ambas disciplinas? Bueno, yo creo que a diferencia de la teología, como la define el padre Hernán, la ciencia no tiene un punto de partida y mucho menos, digamos, un punto de partida sin una argumentación y sin una construcción, y lo que hace es en su lugar construir. Yo diría que la ciencia es una actividad humana en donde la duda, la ignorancia son las que dominan, y es la construcción o es el dominar esa ignorancia, el ir construyendo alrededor de las cosas desconocidas lo que manda la parada, mientras que la teología, desde mi ignorancia, al contrario, es más una disciplina, una actividad en donde las respuestas un poco están entregadas o han sido reveladas. Yo creo que, lamentablemente, discrepo con el padre Hernán. Yo creo que no hay fácilmente una relación entre las dos, por lo menos desde la perspectiva de la ciencia, por una razón muy sencilla, y es que, digamos, la ciencia, de admitir la existencia de cosas que están más allá de lo natural, tendría que renunciar a la manera como funciona. Entonces yo creo que más bien lo que la ciencia, digamos, espera es que algún día le definan correctamente qué es exactamente a lo que nos referimos cuando nos referimos a Dios, ¿cierto? Y una vez se defina correctamente qué es eso, en ese momento Dios pasa a ser objeto de la ciencia y haríamos una diosología, ¿cierto? Haríamos una rama de la física en donde estudiaríamos esa entidad natural. Entonces yo pienso que mientras no podamos encontrar ese punto de encuentro, yo creo que para la ciencia va a ser muy difícil dialogar con la teología. Cierro simplemente diciendo lo siguiente: lo que sí admitimos es que hay una inmensa ignorancia en la ciencia, una inmensa ignorancia que es definitoria de la ciencia. En particular, ignoramos cosas fantásticas sobre lo que emerge de la actividad del cerebro, sobre lo que emerge de la relación entre las personas. Entonces yo pienso que todavía la ciencia está muy lejos de comprender cómo funciona, digamos, el espíritu humano, que yo creo que es una cosa que reconoce la ciencia, la existencia de un espíritu en el sentido de algo que emerge de la actividad del cerebro, y cómo funciona la relación entre los seres humanos. Ahí yo creo que la cultura, y entre la cultura incluyo a la teología, sí puede aportarle cosas valiosas a la ciencia. Si la ciencia, desde el punto de vista de Jorge Iván Padre Hernán, está lejos o muy lejos, o qué tan lejos, como por usar algunas expresiones, de tratar de dar respuestas desde lo teológico, uno podría decir que la teología también se encuentra así de lejos de la ciencia desde la posición del científico. No, me parece muy bueno este diálogo y muy importante me parece para el público ver las distintas posiciones. Claro que sí. Creo que el programa se hubiera acabado si viniéramos a decir los dos lo mismo, pues con un invitado era suficiente. Yo también, pues desde otra perspectiva, hago estas anotaciones. Primero, ¿qué entendemos por teología? Lo que pasa es que cuando entendemos teología de la manera griega como un discurso sobre Dios, pues obviamente eso es muy pobre y la ciencia nos lo destruye muy rápidamente. En cambio, el mismo Jorge Iván decía ahorita que nosotros no éramos solamente moléculas, sino que somos toda una complejidad. Entonces, por ejemplo, una dimensión de la teología es captar la lógica de esa presencia, bueno, nosotros diríamos divina, o por qué procede el ser humano como procede y por qué la sociedad procede como procede, por qué los valores entran a ser fundamentales. Por ejemplo, un científico, porque tiene la claridad en términos generales que no va a hacer arbitrariedades en el estudio de la ciencia. Entonces, ese proceder con esa lógica, buscando la mejora del universo y del ser humano, es lo que nosotros hoy vamos llamando teología. Es una captación de una lógica, de una manera de proceder, de vivir en la historia. En segundo lugar, si yo entiendo la teología y la presencia de Dios en la vida del ser humano y la creación de esa forma, por ejemplo, viene toda la dimensión social. La importancia de buscar una verdad, y una verdad entendida no simplemente como un concepto, sino una verdad entendida como una manera de vivir, como un estilo de vida, de proceder en la sociedad. Entonces se vuelve realmente comunitaria. Entonces, desde esa perspectiva de preguntar el por qué y el para qué de todas estas experiencias y la aparición de los valores,
es donde a mí me parece que podemos encontrarnos en ese diálogo con la ciencia. Pero son ámbitos distintos, son ámbitos completamente distintos, y yo creo que hay que ser muy respetuosos y cada uno debería estar en su propia frontera. Incluso su objeto de estudio, pues de hecho tendrá que ser diferente a partir de lo que ustedes plantean. César, pero perdóname una cosita, sí. Por ejemplo, sí, Dios no lo podemos llevar al laboratorio, de acuerdo, eso no es sujeto de laboratorio, pero si yo puedo llevar al laboratorio personas que con base en sus valores son capaces de transformar la vida y tener incidencia en la sociedad, y eso es medible, y lo puedo hacer con investigación, y puedo hacer con frecuencia, y puedo mirar cómo era la persona antes, cómo es después, y qué fue lo que suscitó el cambio. Algo sobre pues eso. Una acotación, sí. Claro. En ese caso, por ejemplo, ahí es donde yo afirmo que, digamos, Dios no tiene todavía una cabida en la ciencia hasta que no pueda ser llevado al laboratorio. Y en relación con la persona y la relación entre las personas, pues hay ciencias que se ocupan de eso. Entonces, yo creo que sí, el misterio del funcionamiento del espíritu humano y de la relación entre los humanos, hay que abordarlo desde muchas perspectivas, estoy de acuerdo. Hay una perspectiva que es la científica, que no ha funcionado muy bien, que es muy prolija, y ahí está la psicología, tenemos la psiquiatría, tenemos las neurociencias, y si la teología, en una nueva definición, puede aportarle a esa búsqueda, pues bienvenida. Pero yo pienso que el punto ahí como neurálgico es Dios, y como Dios está presente en el prefijo de teología, entonces... ¿Y de qué manera ese Dios presente en todo puede de alguna manera hacerse también real en el acontecer cotidiano? ¿Cómo entender conceptos desde el bosón de Higgs, desde la mirada teológica? Miremos aquí algunas opiniones al respecto. El bosón de Higgs recibe el apodo de la partícula de Dios, nombre polémico que ha generado desacuerdos entre científicos y creyentes católicos, ampliando aún más la brecha ideológica entre dos disciplinas que han tenido permanentes contradicciones. A raíz de lo elusiva que era esta partícula, un físico que fue galardonado incluso a premio Nobel, Leon Lederman, sacó un libro de divulgación al que denominó The Goddamn Particle, la partícula maldita, que allí vamos a encontrar el origen de otro nombre popular de esta partícula, y es que dado a que el editor no estuvo de acuerdo con el nombre del libro, le quitó el damn al nombre y quedó The God Particle, la partícula de Dios. La epistemología científica responde, como lo dicen los mismos científicos, al cómo se ha ido sucediendo la evolución de la materia desde más o menos 10 a la menos 13 segundos hasta el presente, y que la teología no realiza esa misma epistemología, sino que apoyándose también incluso en la epistemología científica, responde al por qué de la vida y al para qué de la vida como una abstracción racional. Nosotros desde el punto de vista de la teología y de la filosofía no sobamos cosas para experimentar en un laboratorio con ellas y sacar conclusiones. Desconocer el origen de este apodo provocó malas interpretaciones y confusiones entre la comunidad ajena al ámbito científico, que interpreta las investigaciones como la búsqueda de una partícula excluyente a Dios. ¿Cómo explicar desde el punto de vista religioso los procesos en los que está involucrado el bosón? El nombre peculiar, el nombre curioso, bosón de Higgs o partícula de Dios, establece o busca establecer una conexión un poco sutil entre ciencia y religión, porque de alguna manera para la religión Dios es el creador de todo lo que existe. Desde el punto de vista científico, lo que nosotros hacemos a través de estos experimentos es mostrar que de alguna u otra manera existe una propiedad natural, algo que existe en el mundo, que es capaz de hacer todo aquello que en principio Dios hace a su manera, darle vida a todo lo que existe. El bosón de Higgs exactamente hace, desde el punto de vista de la física, aquello que sería un atributo de Dios. A pesar de las enormes improbabilidades, las propiedades del universo parecen haber sido afinadas con precisión para dar vida. Entonces parece ser que en todo este cosmos infinito que sigue adelante, la vida parece ser la razón de ser, producir vida, vida y más vida. Ciencia y religión cada vez buscan
mejores caminos para aproximarse, y aunque en algún momento, por ejemplo, cuando afirmamos que las cosas pueden surgir solo a partir de la energía, sin necesidad de manifestaciones divinas de ninguna naturaleza, esos puntos de divergencia se hacen tangibles y la discusión quedan abiertos. Es difícil tener total certeza de lo que sucede en el universo. Independientemente de la tendencia científica o religiosa que cada persona siga, debemos reconocer que creer una teoría es cuestión de fe. Continuamos desde el planetario de la ciudad de Medellín, Jesús Emilio Ramírez, planteando esta propuesta de opinión con respecto al bosón de Higgs, partícula Dios. Un descubrimiento de este tipo, Jorge Iván, pues casi que la pregunta podría sobrar para un científico, pero esos grandes aportes que hoy le hace a la ciencia un descubrimiento en el que estuvo presente el mismo Peter Higgs, por ejemplo, sí, ya de 84 años y anciano, y alegrarse por eso, esos grandes aportes que le puede hacer a la ciencia este descubrimiento, o este posible descubrimiento, como para ser fiel a lo que los mismos científicos plantean. Yo creo que lo que hay que, digamos, entender aquí es que la gente ahora está en contacto con un fenómeno que no conocía de la ciencia y que le ha permitido el acceso a los medios de comunicación, el acceso a la información por Internet. Y es que la ciencia funciona mediante la construcción de modelos, de historias sobre el mundo. La ciencia sabe que lo que cuentan no es, digamos, que no hay una verdad, digamos, allá en el mundo, sino que hay unas verdades parciales, que son las teorías y los modelos. Entonces, ¿qué sucede? Es como una analogía que me gusta usar también, es que la ciencia es algo así como una especie de investigador privado o un abogado que defiende ante un jurado o ante un juez la versión de un crimen o la versión de una situación. ¿Qué sucede? El descubrimiento del Higgs lo que hace es agregar una prueba, la prueba faltante, para que la historia se cerrara y se probara como que es la historia mejor que tenemos sobre esta situación. Y los científicos nos sentimos muy satisfechos de que hayamos logrado encontrar esa evidencia, porque, repito, eso cierra toda esa historia. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que es que la historia de la que estamos hablando, el modelo del que estamos hablando, es el que ha permitido a la ciencia construir celulares, es el que le ha permitido construir computadores, es el que un poco nos tiene, digamos, viviendo hoy en día, es el que nos ha permitido comprender el origen del universo. Entonces, decir que cuál es el impacto del descubrimiento del bosón de Higgs, es decir, el bosón de Higgs lo que nos permite es por fin cerrar y darle un poco de validez a la historia que teníamos con la que hemos construido los últimos 50 años de tecnología. Entonces, por favor, cojan el celular, mírenlo con cuidado y digan, aquí está contenido de alguna manera este descubrimiento. Ahora, no se sabe qué va a pasar después. Puede que este descubrimiento abra las puertas a cosas, a un aprovechamiento tecnológico, por ejemplo, de la partícula en el futuro, que desconocemos completamente. Y para el caso de la teología y sobre el origen de lo divino, incluso desde la teología Padre Hernán, este descubrimiento, ¿qué grandes aportes tendría que hacer? Yo insisto en la ampliación de la comprensión, sí, y del conocimiento, el diálogo con planteamientos pues, de las culturas y cómo afectaría esto a una cultura oriental en su manera de pensar. Pero me parece muy importante insistir que la fe se fundamenta en una opción por una persona, que para los cristianos es la persona de Jesús de Nazaret, en la manera como él aprehende la historia, la imagen que tiene de un Dios como Abba y que tiene unas consecuencias pues, muy claras. Entonces aquí a nosotros se nos pide seguir depurando, purificando la creencia más que la fe, y una fe crítica de la que habla Benedicto XVI en muchos de sus escritos. De manera que esta es una invitación a seguir depurando muchas cosas y a definir no solamente la teología y la religión, sino sobre todo la fe. Y esto llevará también a que estudiemos mucho más la ciencia y depurando nuestro propio campo de acción vayamos quedando con los elementos esenciales, porque a lo largo de la historia se han ido introduciendo muchas situaciones, elementos, teorías, manifestaciones populares que no corresponden ni a la fe ni mucho menos a la ciencia. Entonces, por eso me parece que ahí hay un diálogo abierto, y a lo que decía Jorge Iván, me parece que de lo que uno lee así desde lejos y con mucho respeto, muchos se preguntan, bueno, y si el modelo fuera otro, se pudiera hablar de otros modelos, que seguramente sería para otra conversación, qué interesante y cómo se afectaría
la ciencia y seguramente nuestra captación del mundo. Esa captación del mundo, esa manera como el ser humano se enfrenta al universo, se enfrenta a su origen, se enfrenta a lo que está en su génesis, ¿cierto? En el primigenio mismo, ¿qué han percibido ustedes los científicos que de alguna manera este acercamiento al descubrimiento ha logrado impactar no solo en la comunidad científica, sino en los ciudadanos en general? Pues a mí me ha parecido el fenómeno muy interesante desde el punto de vista sociológico especialmente, porque como decía hace un momento, es muy poco común que la gente se aproxime a fenómenos y dinámicas que yo conozco porque estoy metido dentro de la ciencia. Sí. Entonces, me alegra mucho todos los fenómenos en las redes sociales, de la gente tratando de explicar, tratando de comprender cuál es el valor que tiene el descubrimiento para su propia vida, preguntándose, por ejemplo, la idea de que el modelo puede ser diferente. Es que hay que admitir una realidad increíble, y es que prácticamente el modelo que se confirma con el descubrimiento del Higgs ya está caduco. Tiene 50 años y lo que hay que decirle a la gente es que lo que acabamos de descubrir es la punta del iceberg. Realmente lo que se viene es lo más bonito, lo que se viene es el descubrimiento de cuál puede ser la dirección en la que tenemos que caminar para saber, para construir un modelo más completo del mundo. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, y es que hay una tendencia que le llaman la tendencia posmodernista a pensar, en este caso el descubrimiento del Higgs se ha dado mucho, a pensar de que la ciencia, como se basa en modelos temporales que se cambian, que se renuevan continuamente, entonces es equivalente a otro tipo de conocimientos, a conocimientos míticos, a conocimientos, digamos, pseudocientíficos inclusive. Y hay que decir que si bien la ciencia utiliza modelos, si bien el modelo estándar lo vamos a reemplazar en unos años, no quiere decir que el modelo que venga sea completamente distinto. Normalmente los nuevos modelos lo que hacen es ampliar los anteriores. Y un elemento muy importante de la ciencia, y es su prolijidad. No sé si está bien utilizado el término, lo prolija que ha sido. Tengamos en cuenta que la humanidad lleva 130.000 años sobre la Tierra, de los cuales 400 años los lleva con ciencia. Los chinos, 5.000 años de historia de su cultura, pero solamente desde la invención de esta forma de aproximarse al mundo que llamamos la ciencia, hemos logrado cosas tan fantásticas como ir a la luna, ¿cierto? Como leer, hace poco leía una noticia de que podemos leer el pensamiento de una persona que está en estado vegetal utilizando un aparato de resonancia nuclear. Entonces la ciencia funciona con modelos, pero es prolija. Y entonces es una idea de cómo aproximarse al mundo que valoramos mucho. Y esa aproximación al mundo, Padre Hernán, para ir cerrando este segmento, desde el punto de vista de lo teológico, de lo bíblico, de lo religioso, en una cultura colombiana como la nuestra, en una cultura paisa como la nuestra, para nuestros televidentes que están viendo el espacio y se preguntan, bueno, y el descubrimiento de esa partícula origen, o la posibilidad, reiteramos mejor en este espacio, la posibilidad del descubrimiento de esa partícula origen, en algo riñe con la presencia de Dios. De ninguna manera, al contrario, es la apertura a descubrir una gran cantidad de dimensiones en el conocimiento y en el acercamiento al ser humano y a la vida. Yo no sé si Jorge Iván estará de acuerdo, pero por ejemplo, pues el conocimiento no es solamente científico, ni académico, ni matemático. Hoy ya tenemos que hablar de un conocimiento estético, emocional, afectivo, y entonces todos estos elementos que van poniendo a dialogar la ciencia con otra gran cantidad de disciplinas y saberes nos ayudan a reforzar todas estas experiencias. Si por ejemplo yo a partir de esto veo que hay un modelo, que ese modelo tiene implicaciones sociales, como se decía ahorita, que las redes sociales hacen toda esta resonancia, preguntémonos cómo habrá personas que se afectan no solo en su conocimiento, sino en sus afectos, en su manera de decir, yo porque he recibido la vida en este momento, porque es un don, porque yo no escogí este país, no escogí esta ciudad, no escogí esta familia, sino que todo lo he recibido. Eso tiene un impacto muy grande y hace parte también del conocimiento, porque eso también es medible. Entonces sí, estos diálogos hay que propiciarlos, son necesarios, nos ayudan a decantar muchas situaciones y conocimientos que hemos acumulado a lo largo de la historia, y esto es evidentemente positivo. E incluso digo yo, debemos fomentar los programas como este, donde podamos sentarnos a dialogar de manera serena, presentando los argumentos, teniendo diferencias, poniendo a dialogar conceptos,
y pues esto ayuda a avanzar también el mismo conocimiento y la apreciación en la sociedad. Sí, quiero hacer una acotación respecto a lo que dice el padre, y es que si bien existen formas, digamos, diferentes de conocimiento, obviamente muy valiosas y además con una tradición inmensa, yo pienso que el conocimiento científico ha sido uno de los grandes descubrimientos que ha hecho la humanidad. Incluso yo trabajo en astrobiología, en la posibilidad de existencia en el universo, y por ejemplo una de las preguntas que nos hacemos en astrobiología es si otras civilizaciones han descubierto la ciencia. Porque creo que la ciencia nos han probado, repito, en los últimos 400 años que tiene un poder inmenso de modificar, de vivir de una manera diferente en el mundo. Entonces, aunque existe esa idea de que existe, digamos, muchos conocimientos que conviven, yo creo que todos tenemos que admitir que la ciencia se ha destacado significativamente sobre otras formas de conocimiento, y desde mi punto de vista, pero esto ya sí seguramente es un punto de vista muy sesgado porque yo vivo ahí, yo creo que ojalá esos conocimientos alternativos eventualmente convergieran, ¿cierto? Aunque la convergencia a veces se ve como una pérdida de diversidad, pero convergieran de forma rica a la ciencia. E incluso en la raíz de todo está una expresión como la curiosidad. ¿Qué sería de lo científico? ¿Qué sería de todo el conocimiento bíblico si el ser humano en su curiosidad no se hubiese preguntado por tantas cosas? ¿Qué tenemos de curiosos en nuestro país? ¿Qué ha llevado a que queramos conocer el universo? ¿Qué hay en nuestra ciudad de Medellín de intereses? Incluso, ¿qué infraestructura en este momento se encuentra para que el interés por la astronomía esté creciendo todos los días? La nota con la que quedamos en este momento. Los primeros vestigios de la existencia humana en la Tierra datan aproximadamente de 5 millones de años atrás. Este es el mismo tiempo que tiene el espacio exterior maravillándonos y despertando nuestra curiosidad por saber qué hay más allá de nuestro cielo. En nuestra sociedad, la posibilidad de vos volver a mirar el cielo, pensar en el cielo, continúa desarrollando ese viaje intelectual, que es un viaje que comienza por las preguntas. Y yo creo que la astronomía es una disciplina, ante todo, que genera eso, muchas preguntas. Medellín está creciendo en astronomía. Tenemos el primer pregrado del país, tenemos un planetario completamente renovado, maravilloso, moderno. Tenemos un lugar como el Parque Explora que todo el tiempo está incentivando, divulgando, apropiando conocimiento a nivel social, y estamos, digamos, despertando a la sociedad y a los ciudadanos de Medellín hacia la astronomía, hacia la ciencia, hacia el conocimiento científico. En Medellín, como en Colombia, esta es una época, digamos, de oro en el área de ciencias espaciales, desde astronomía hasta cosas como astronáutica. Han surgido una serie de iniciativas, solo para citar dos. Desde el año 2009 está funcionando en nuestra ciudad el pregrado en astronomía, que es el primero y hasta ahora el único en el país, respondiendo tal vez pues como a una comunidad creciente de personas interesadas en los temas de las ciencias espaciales. Medellín se ha convertido en una de las principales sedes de los estudios espaciales en Colombia. Muestra de esto es la creación del programa de pregrado en astronomía de la Universidad de Antioquia, que recibió sus primeros estudiantes en el año 2009. Este pregrado le da oportunidad por primera vez a Colombia de hacer parte de una comunidad científica que está creciendo y que se está convirtiendo, digamos, en una de las áreas más interesantes de investigación a nivel mundial. Entonces yo creo que es como una congruencia entre muchas ciencias que podrían aportar gran material científico para el país. En este caso, pues que está en la Universidad de Antioquia, da una oportunidad que las personas que sienten alguna pasión por esta parte que puede ser un poco aficionada, vean una oportunidad para que lo estudien como una carrera científica y seria. Darle la oportunidad a los jóvenes antioqueños y colombianos de formarse en una ciencia como la astronomía, pues para la universidad ha sido una experiencia maravillosa, ha tenido una muy buena acogida dentro de los bachilleres. Cada cohorte que hemos abierto se ha llenado completamente. En este momento tenemos más de 150 estudiantes matriculados, que equivalen a un 40 o 50% de los estudiantes del Instituto de Física de la universidad. Hay mucha gente que se interesa por esta ciencia, pero
pues como es el único que hay en Colombia, simplemente se puede dedicar a practicarla observacional o por hobby. Mientras que ya teniendo este pregrado podemos contar con profesores que puedan enseñarnos lo que de verdad es hacer astronomía, conocer acerca del cielo, todo lo que hay allá. Nosotros queremos que nuestros astrónomos no solo se formen rigurosamente como científicos, como investigadores, sino que también se formen en la posibilidad de divulgar y de hacer trabajos de apropiación social de la ciencia y del conocimiento, que tengan la oportunidad de interactuar con el público, con la gente, de llevar el conocimiento. Solo pensar en el tamaño del universo ya es un motivador o un primer escenario para ese viaje de la mente. Yo creo que la astronomía te da esa posibilidad. El Planetario Jesús Emilio Ramírez González es el lugar donde pueden acudir aficionados y curiosos por la astronomía. Fue reinaugurado recientemente para ofrecer novedosas herramientas instaladas para sumergir a los visitantes en la inmensidad del universo. Asuntos han quedado claros en esta conversación sobre si Dios puede ser llevado a un laboratorio, vemos que no. Sobre si solo a partir de fórmulas podemos realmente acercarnos al ser humano, acá están. Sobre ese origen del ser humano desde la visión teológica y desde la visión bíblica. Lo que puede llevar a pensar aquello con lo que arrancábamos e iniciábamos este espacio. Ese nombre que no gratuitamente se le dio de la partícula de Dios a partir de la reflexión con la que el científico Jorge Iván iniciaba. Es que no es casualidad. Pues bien, en un momento en el que estos grandes descubrimientos llevarán seguramente a nuevas dimensiones, o por usar aquellas expresiones de Carl Sagan de hay que creer que en este universo somos muchos los que estamos, ¿cierto? Y estar abiertos a lo nuevo que el universo tendrá todos los días que presentarnos. A manera de invitación final, Jorge Iván, ¿qué podríamos decir en un programa como este, en un espacio desde la partícula de Dios? Bueno, yo los invitaría a continuar siguiendo estos fenómenos científicos que se van a seguir dando, que en medio de un mundo invadido por la información, digamos, todos estamos expuestos. Hacerlo de una manera, digamos, crítica y aprendiendo cómo es el fenómeno, ¿cierto? Es decir, entender que la ciencia funciona así, con modelos cambiantes. Y yo diría, hombre, tenemos una gran necesidad en nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura latina, de acercar más a los niños y de acercarnos más a la ciencia, porque como decía ahorita, la ciencia ha demostrado ser un modelo de comprensión del universo bastante poderoso y que inclusive hoy en día, digamos, orienta el desarrollo de culturas, digamos, que consideramos muy avanzadas. Entonces, ojalá nos pudiéramos aproximar más a la ciencia. Yo diría, yo soy una persona que he sido tradicionalmente un poco muy crítica de la religión, pero yo vivo en una sociedad, digamos, que es muy religiosa. Todos lo reconocemos. Yo diría, no hay riña, no sientan que al aceptar o al acercarse al conocimiento científico tienen que renunciar a su fe, que mucha gente lo hace así. Ahora hay una discusión muy grande sobre la teoría evolutiva en los Estados Unidos y uno no entiende por qué pues riñen esas dos cosas. Entonces no consideran a la ciencia como un conocimiento un poco que riña con su fe. Aproxímense, que de verdad la recompensa es maravillosa. La ciencia no es cuadriculada, eso también quiero dejarlo claro. Yo soy una persona muy espiritual y creo que los científicos somos personas muy espirituales, tal vez mucho más espirituales que algunos creyentes. Hay mucho espíritu, hay mucha emoción. Invitación, Padre Hernández, de su posición. No tengamos miedo al diálogo fe-razón, fe-ciencia, teología y disciplinas, la Biblia frente a todas estas manifestaciones de la ciencia. Eso es fundamental. Pero eso implica tener método, estudiar con seriedad, no simplemente leer cualquier información, sino ahondar realmente qué hay detrás. Y quiero recordar que
en la religión y en la teología también usamos métodos. Por ejemplo, en el estudio de la Biblia tenemos una gran cantidad de variedad de métodos. Hablamos de los métodos exegéticos en el estudio de la Biblia. Hablamos de los métodos en la teología, no solamente de un método. Nos apoyamos en los aportes de la arqueología, de la historia, de la geografía, de la psicología, de la estadística, de la antropología. De manera que es una fe crítica, no que responda a todas las preguntas, pero sí que tenga un sustrato para que la fe sea crítica, analítica, sea explicada, tenga soporte, no sea simplemente un creer en el aire sin ningún fundamento, al contrario. Debemos adentrarnos en estos diálogos porque estaremos purificando nuestra manera de acercarnos a la realidad, de entender al otro, de entender la sociedad, sin perder ese objetivo fundamental que yo creo que tanto la fe como la ciencia deben contribuir a una sociedad mejor y ojalá construyamos pues lo que el Papa Pablo VI hace tantos años nos pidió, esa civilización del amor, donde seamos capaces de respetarnos en los derechos, en la dignidad y en todo lo que cada grupo humano significa para esta historia. Siempre, en cualquier condición de la vida, serán más los puntos de encuentro que de desencuentro. La ciencia y la teología, con este espacio de alguna manera estamos abriendo el horizonte. Aquello que permite que haya noche y que al otro día haya día. Aquello que al caminar diariamente de alguna manera nos motiva a saber que hay una fuerza motriz que nos lleva a ello, pero que también hay una fuerza interior que nos impulsa a querer hacer las cosas de la mejor manera. Riña, no es tiempos de riña, ¿cierto? Es tiempos de encuentros, es la oportunidad para que cada uno vuelva a pensar qué tanto razona su fe, qué tanto puede dar fe de aquello en lo que cree. Y hoy, con todos los aportes científicos, indiscutiblemente lo mejor que podríamos hacer es leer bien, escuchar mejor y sobre todo acercarnos al origen del universo. Pero allí, aquello que Albert Einstein en algún momento nos decía, Dios no juega a los dados con el universo. Es decir, las cosas no son simplemente fruto del azar. Algo debe estar en la raíz y en el fondo de las cosas. Es la oportunidad que también cada uno ha de darse. Por eso a nuestros expertos invitados, a Jorge Iván Zuluaga, al padre Hernán Darío Cardona, mil gracias por ayudarnos a entender el fenómeno del bosón de Higgs y sobre todo de esa partícula de Dios que posiblemente se convierta en el origen de muchas otras transformaciones para el universo. Pero allí subyace para la teología lo que nunca dejará de ser el origen de las cosas, que será Dios mismo desde otras posiciones. Y a ustedes mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Quédense con toda la programación de nuestro canal Televid.